Como ya me presentaron, mi nombre es José Sebastián Gambín, estudiante acá de último semestre de la UPB, y estoy cursando el máster internacional de BIM Manager con Sigura de BIM Freelance, y esto, lo que he aprendido en ese máster es lo que vengo a traer hoy. Entonces, empecemos por definir qué es verdaderamente el BIM. Hay muchísima desinformación acerca de este término. Muchas personas creen que el BIM es simplemente usar un software y empezar a modelar figuras tridimensionales, pero la verdad es que el BIM va mucho más allá de eso. Y una de las, por así decirlo, las definiciones más acertadas que he encontrado es esta. Y dice que es una metodología de trabajo en el sector de la construcción basada en el uso de unos sistemas o tecnologías que permiten integrar toda la información útil de un proyecto, permitiendo analizar y gestionar de forma eficiente todo el ciclo de vida desde su fase inicial hasta su demolición. Estas palabras que están en rojo son la base de esta definición, y a lo largo de la conferencia vamos a explicarlas para que entiendan mejor. Primero empecemos por las dimensiones del BIM. Tenemos alrededor de 5 dimensiones, a veces se habla de una sexta dimensión. La primera de estas es el modelo digital. El modelo digital tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver con todo el diseño técnico que hay detrás de un proyecto. La cuarta dimensión, con la gestión del tiempo, muy relacionada con la programación de obra. La quinta dimensión con gestión de costos, que son los presupuestos, y la cuarta y quinta dimensión se relacionan mucho, inclusive podemos ver que en las materias de la universidad la asignatura se llama programación y presupuesto de obra. La sexta dimensión, la eficiencia energética, tiene que ver mucho con el tema de sostenibilidad, de cómo reducir el consumo energético de una edificación. Y la séptima dimensión, la operación y mantenimiento del edificio. En esta conferencia voy a dedicarme como tal al modelo digital y a la cuarta y quinta dimensión. Bueno, ¿qué tenemos actualmente? Tenemos algo que llamamos el CAD o Computer Aided Design, dibujo asistido por computadora. En esta metodología contratamos a un arquitecto. Este arquitecto nos entrega a nosotros unos planos en 2 dimensiones. Nosotros se los llevamos a un diseñador estructural, a un diseñador hidrosanitario, diseñador eléctrico, incluso me faltó acá un diseñador de redes de gas. Y ellos, ¿qué hacen? Nos entregan todos esos diseños en un formato de 2 dimensiones. Aquí pasa algo, que el diseñador, por ejemplo, hidrosanitario, no le importa que está haciendo el estructural no le importa que está haciendo el eléctrico, y toda esta falta de comunicación hace que cuando lleguen estos diseños tengamos ciertos problemas como interferencias, muchos errores. A veces incluso hay proyectos en el que el centro o origen del proyecto no coincide en los diferentes diseños, entonces no se puede verificar coordenadas. Y por otra parte tenemos el BIM. Entonces, ¿qué tal si nos imaginamos que en vez de que todo el mundo trabaje en su propio diseño por aparte sin importarle el otro campo, qué tal si trabajáramos en archivos centrales, donde todos pudiéramos acceder a lo que está haciendo el otro profesional? Evidentemente nos llevaría a unos diseños con menos errores, unos diseños más eficientes. ¿Y cómo podemos lograr eso? Nos tenemos que apoyar en unos sistemas o unas tecnologías que nos permiten como llevar ese canal de información para que podamos comunicarnos. Cabe destacar que el BIM es una metodología totalmente colaborativa. No se puede pretender que una sola persona integre todo lo que es el BIM en las diferentes dimensiones. Tenemos cada uno nuestros roles, por ejemplo el rol de arquitectura, el estructural, hidrosanitario, pero más importante que esto, a lo largo de todo el proyecto se genera algo que es la gestión de obra, y que tiene que ver mucho con la programación y presupuesto. Si podemos apoyar esta programación y presupuesto en modelos tridimensionales, podemos tener control, por así decirlo, de la obra y tomar mejores decisiones.
Bueno, esto es como una introducción. Ahora hablemos de verdad cómo llevar a cabo eso, y lo voy a explicar algo como comparando lo que tenemos actualmente, que es el CAD, con el BIM. Supongamos que tenemos este archivo AutoCAD, tenemos una habitación, una edificación, un muro. Si nosotros vamos a las propiedades de ese muro, lo único que vamos a obtener es que tal vez sea una polilínea, tal vez sea un bloque con color, y en ese momento muere la información del CAD. ¿Sí? Todo lo que tengamos que añadirle, como digamos, no sabemos si ese muro tiene un ladrillo H10, no sabemos si ese muro va frisado, no sabemos si va estucado, no sabemos absolutamente nada. Ahora miremos el mismo ejemplo en el BIM. En el BIM tenemos la misma habitación, el mismo muro, pero en este caso, cuando vamos a las propiedades de un elemento BIM, que es un objeto inteligente, tenemos, por ejemplo, una estructura de ladrillo H10, un friso, un estuco, una pintura, tiene sus espesores. Además de esto, podemos ingresar información muy valiosa como fabricantes de estos materiales, precios, inclusive cuando se habla de eficiencia energética podemos tener coeficientes térmicos para hacer una evaluación de energía de eficiencia energética. Bueno, ¿y qué pasa si esta teoría que acabo de explicarles se lo aplicamos a toda una edificación? Que en vez de que sea en 2 dimensiones, tenemos objetos 3D, pero totalmente inteligentes. Esta es una edificación de mediana altura, y cada elemento de estos que ven acá, cada puerta, inclusive cada acabado, inclusive dentro tiene guardaescobas, es un objeto totalmente inteligente y tiene información valiosísima que nos puede servir para la programación y presupuesto de obra. Estos modelos los podemos cortar por donde queramos, para poder entenderlos. Podemos ver acá los sótanos y las diferentes plantas, un corte horizontal de la planta tipo de departamentos, y todos estos elementos tridimensionales son inteligentes, por así decirlo. No es un dibujo, que son objetos que tienen información. Ahora, todo ese 3D lo podemos traducir también a planos 2D perfectamente con un par de clics. Eso no nos lleva mucho tiempo para que podamos llevar esto a obra, porque muchas veces se pregunta el BIM, bueno, pero todo está en 3D, ¿cómo hacemos para que en obra sea construible? También podemos generar información 2D perfectamente, y lo más interesante de todo esto es que como cada elemento es inteligente, podemos sacar unas propiedades de ellos. El software, en este caso, este software de Revit, más adelante tengo una diapositiva explicando los diferentes programas que hay en el mercado. En este caso el software reconoce que hay por ejemplo en esta planta de sótano hay unas columnas, y me puede cuantificar o dar información acerca de esas columnas. Veamos más en detalle este cuadro. Por ejemplo, acá tenemos una serie de columnas, nos dice su material estructural, sus dimensiones, incluso su localización, dependiendo de los ejes que hayamos planteado. Pero lo más importante, lo que más nos interesa desde el punto de vista de programación y presupuesto, es estos volúmenes, que ya no tenemos que preocuparnos por hacer operaciones para sacar cantidades. Él ya nos está dando las cantidades exactas de esa figura tridimensional. Además de eso, en la arquitectura también incluso hasta tenemos las clases de parqueo que podemos tener, las áreas útiles y una cantidad valiosísima de información. También podemos tener memorias de carpintería, todas las puertas que usamos, con todas sus distancias, con todos sus materiales, los proveedores, los anchos de los perfiles, todo es totalmente paramétrico. Y esto de paramétrico es realmente muy importante, porque cuando hablamos de un modelo paramétrico, es que en el llegado caso que yo llegue a cambiar una ventana y a cambiar un muro, un acabado, absolutamente todas las vistas en ese proyecto me van a cambiar, me van a recalcular las cantidades. Entonces yo no me imagino, digamos en el CAD, cómo haríamos esto. Tendríamos que volver a replantear dibujos, volver a sacar cantidades, corregirlas. En esto todo está conectado. Aparte de eso, desde un punto de vista muy arquitectónico, podemos tener, como ya tenemos unos modelos tridimensionales con unas propiedades muy avanzadas, incluso de las texturas reales de estos elementos, podemos
muy poco tiempo tener renders que son imágenes valiosísimas para el área comercial de cualquier proyecto. La verdad es que esto es lo que vende los proyectos a los clientes. Pero bueno, acá tenemos otro ejemplo de otra edificación que se desarrolló en el máster que estoy cursando. Podemos tener entornos, topografía, incluso cuantificar el volumen de corte de los sótanos. Todo eso se puede cuantificar, también unos renders. Pero bueno, vamos un poco más allá del render. ¿Qué pasa si ya teniendo ese modelo tridimensional nos sometemos en un mundo de realidad virtual? Ustedes han oído que la realidad virtual está muy presente en los juegos. La verdad es una maravilla jugar en estas gafas de realidad aumentada, pero también lo podemos usar perfectamente para la construcción. Entonces podríamos navegar por nuestros modelos, y no solamente desde el punto de vista arquitectónico, también podemos tener modelos estructurales, modelos de instalaciones. Podemos navegarlos, hacer anotaciones mientras los navegamos. Y quizá una aplicación que se le está dando muy interesante es que ya no se están haciendo los apartamentos o casas modelos que hacen las constructoras, sino se le está vendiendo a la gente el producto con estos recorridos virtuales. Ese es un último software que sacó Autodesk, que es Autodesk Live. Esta vista es de computador, pero podemos ir a realidad virtual. Nuestro proyecto que les estaba mostrando sería algo como esto. Podemos navegar por la zona social, podemos ver un apartamento desde el balcón, y realmente es algo muy útil a la hora de comercializar estos bienes. Bueno, ya hablé un poquito de la parte arquitectónica. Ahora metamos en el cuento que más nos interesa a nosotros, que es la ingeniería, y específicamente el modelo estructural, el diseño estructural o el diseño sismorresistente. Hay dos etapas en lo que se refiere al modelo estructural. Tenemos primero el predimensionamiento y la volumetría. Esto lo podríamos hacer perfectamente en un software como Revit, en un software como Archicad, y posteriormente ya pasaríamos a un programa de diseño estructural. Es decir, el programa de diseño estructural lo que nos va a dar es que el modelo cumpla y posteriormente generar unos despieces en el caso de concreto armado, que es lo que se construye. Acá tenemos el ejemplo con estas son dos viviendas que comparten un muro medianero, y en ese mismo modelo podemos generar un modelo estructural con sus zapatas, sus columnas, sus vigas, y acá acabaría el predimensionamiento. Cabe aclarar que Autodesk también tiene por así decirlo, un área de diseño estructural en la nube. Está muy enfocada al sistema americano, entonces la verdad las pruebas que he hecho no han dado muy buenos resultados, sobre todo en concreto armado. Bueno, llegamos a un tema un poco controversial, que son los despieces. Los despieces, cada ingeniero estructural tiene su metodología, por así decirlo, de hacerlos. Algunos los hacen a mano todavía, unos en Excel, otros apoyados en software. Ya hay programas que me generan los despieces, cogen el modelo digital que ya tenemos los diseñados, y me generan estos planos en 2 dimensiones de despieces, que al fin de cuentas es lo que más nos interesa en el diseño de concreto armado. Esos programas de los que he tenido la oportunidad de manejar son Tecla, Midas Software y Zipe. Son programas que han avanzado mucho en los últimos años y están dando despieces muy acertados a la realidad. Tal vez no los despieces más económicamente viables, pero hay que ver el tiempo que se gana cuando se automatiza este proceso en vez de hacerlo a mano, porque el tiempo de nosotros cuesta, y si podemos tenerlo rápidamente, pues tendría que haber una comparación ahí. Bueno, otra de las aplicaciones, quizá la más extendida en esto del BIM, es los modelos de instalación, los modelos web, que significa mecánica de mechanical equipment y plumbing, equipos mecánicos, hidrosanitarios, ahí van todo lo que son las redes, aire acondicionado, eléctrico, todo ese tipo de cosas. Entonces podríamos tener un diseño, en este caso hidrosanitario,
Cuando un diseñador hidrosanitario hace este modelo, gana un concepto espacial del proyecto que está haciendo. Puede verificar si sus buitrones corresponden, porque tenemos todo en tercera dimensión. Puede cuantificar la cantidad exacta de materiales que hay en su diseño, y una infinidad de datos más. Si pasamos a un diseño más avanzado, no sé si reconozcan esta edificación, la tenemos a pocos metros de acá. La parte MEP fue utilizada para este proyecto. ¿Por qué? Porque un hospital tiene una cantidad de redes impresionantes, de aire acondicionado, de gas, de agua. Acá la pueden ver un poquito más cerca. Y entonces cada red de estas en color tiene una clasificación, sabemos, lo más importante, para así decirlo, esto es que podemos tener control de esas redes, y lo más importante, que no hay colisiones entre sí, porque muchas veces cuando se entrega el plano en 2 dimensiones, todo se cruza con todo. Entonces la idea es modelar antes, para que en obra, cuando lleguemos, no haya ningún tipo de problema. ¿Y qué pasa si le llevamos más allá, el MEP? Podríamos llegar a esto, una especie de refinería. Acá es totalmente perfecto para esta aplicación. Si le vamos más adentro, tenemos una serie de tuberías, tenemos bombas, tenemos de todo. Entonces, quizá esta parte del modelo MEP es lo que más se ha ido utilizando en el BIM. Antes se hacía en la AutoCAD 3D, pero ahora podemos hacerlo en BIM. Podemos, aparte de tener el modelo tridimensional, tener una información verdaderamente útil. Bueno, hay 2 métodos. Yo les hablaba de unos archivos centrales al principio, y hay 2 métodos. Quizá en una constructora grande se puede dar el lujo de tener varios equipos de diseño, un diseño arquitectónico, un diseño estructural, y todos pueden trabajar en un archivo central local o en la nube, y todos se pueden comunicar, ¿sí? Pero muchas veces esto no es posible. Hay pequeñas constructoras, o hay constructoras que simplemente subcontratan su diseño, y es una forma totalmente válida de hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos manejar esos modelos, esos diseños? Tenemos los archivos IFC. Todos los programas de ingeniería modernos pueden exportar a IFC. IFC es una extensión que se creó en los años 90, significa Industry Foundation Classes, y lo que hace es que vuelve el 3D común, un lenguaje común, para que todos los programas puedan tenerlo. Yo puedo exportar de simple estructuras un archivo, y Revit me lo puede reconocer perfectamente, esos elementos tridimensionales, con la información que tienen. Entonces, ¿cuál es la idea cuando no se tiene un departamento de diseño con un archivo central? Hay programas como el Solibri Model Checker, o programas como Navisworks, que permiten integrar esos diferentes IFC para que podamos tenerlos todos en un solo archivo y verificar si hay interferencias. En el caso de este programa es muy interesante, porque este mismo programa se encarga de correr unas reglas y empieza a comparar los diseños, compara el estructural con el hidrosanitario, por ejemplo, o compara el mismo de instalaciones, por ejemplo, con el de aire acondicionado, y nos arroja una cantidad de errores donde encuentra interferencias. Estas interferencias se pueden exportar en unos archivos llamados BCF, eso, que significa Bin Collaboration Format. ¿Y cuál es la idea? Que le podamos mandar esa diapositiva que veíamos anteriormente al diseñador encargado para que lo corrija. Pero tiene un beneficio, que son archivos muy livianos. No tenemos que estar mandando unos archivos de 100, 200 megas, porque realmente cuando se trata de BIM, los archivos empiezan a ser mucho más pesados, y lo que hace ese archivo BCF, cuando él lo abra, ya sea en la nube o ya sea localmente, lo lleva en su programa de diseño al lugar donde está la interferencia, y le dice: venga, esto está mal, corríjalo. Entonces él lo puede corregir y volver a mandar ese IFC. Volvemos a correr ese tipo de programas, y ya nos indica que ha sido solucionada esa interferencia. Bueno, ¿y cuál es la idea de todo esto? Que lleguemos antes de la construcción a unos modelos realmente detallados, que no tengan problemas, que no tengan interferencias. ¿Por qué? Porque cuando ocurre en obra que hay interferencias, que hay problemas, se traducen en costos, en tiempo más que todo, y el tiempo tiene como consecuencia un aumento de costos. Entonces, listo, ya tenemos todo nuestro modelo 3D, supongamos que con la menor cantidad de errores posibles. Se lo damos a un ingeniero de programación de obra,
que va a gestionar el tiempo. Él lo que va a hacer es usar un programa ya sea como Project, ya sea como Primavera, o incluso se puede usar Excel en obras pequeñas. Y acá es donde se pone interesante. Ya tenemos nuestro modelo BIM con una infinidad de elementos en tercera dimensión. Ahora le podemos asignar a esos elementos en tercera dimensión un ID o un identificador único, de tal manera que cuando el programador de obra realiza una actividad pueda amarrar de cierta forma esa actividad con el elemento 3D. Entonces, ¿qué tendríamos? En este ejemplo lo veríamos en el render, es una especie de conjunto. Está la parte estructural. En Revit lo podemos exportar a Navisworks, y en Navisworks podemos importar el archivo de Project de Primavera con la programación de obra. Esa programación de obra tiene unos capítulos de unas actividades, unas fechas y unas relaciones entre esas actividades. Entonces podemos simular ese proceso de construcción para que no se nos escape, por ejemplo, ningún elemento. Muchas veces cuando estamos en la asignatura de programación y presupuestos, le preguntamos cómo podemos tener control, cómo podemos hacer una programación, una obra tan grande y que no se nos olvide ni un solo elemento. Bueno, esta es una forma realmente eficiente de hacerlo. Y a continuación tengo un video de una simulación que prácticamente es correr un año de programación en un minuto. Entonces, en esta pequeña mini animación tenemos corriendo una programación de obra con las actividades y nos va dando el porcentaje de avance de esas actividades en el tiempo que hayamos planeado, por así decirlo. Además de que nos da un porcentaje, en el primer porcentaje, un porcentaje global del avance de la obra. Esto, si bien este es un caso de una estructura, se puede aplicar para toda una edificación, hasta el guardaescobas, un acabado, una pintura, se puede programar en un programa de modelación 4D BIM. Listo, ahí tendríamos la simulación de un año en un minuto, por así decirlo, incluso se puede en menos. Y la idea es que no se nos escape ningún elemento que estamos programando y poder tomar decisiones favorables, ya sea en la planificación o durante la obra. Si tenemos un atraso, podríamos entrar a revisar este modelo y mirar cómo podemos adelantarnos, adelantando actividades o mirando la ruta crítica. Y ahora sigue la gestión de costos, que está muy relacionado con la parte de programación. Ya tenemos nuestro modelo también tridimensional, ¿no? Entonces, cada elemento de ese modelo lo podemos asignar, le podemos asignar un precio o un análisis de precio unitario. Estos análisis de precio unitario se pueden hacer ya sea en Excel, ayudados de una revista como Construdata manualmente, o podemos llevarlos más allá a un programa como Opus, un programa como Archimedes de CIPE, y podemos enlazar esos elementos a un presupuesto, a unas bases de datos de precio. En este caso tenemos un ejemplo de Archimedes, no sé muy bien, pero es una columna rectangular y él me presupuesta absolutamente todo. Hasta los separadores, entre los barros de acero, el acero de refuerzo, el acero para amarrar, la mano de obra, el alquiler de la bomba. Entonces yo podría alimentar estos presupuestos del modelo tridimensional para así tener un presupuesto global en obra. Pero lo más interesante de esta parte de costos es que junto con la programación podría tener un flujo de caja aproximado de toda mi obra. Entonces puedo saber en qué momento estaría saliendo dinero en mi obra, puedo saber cuándo pagar a los proveedores y muchas más cosas. Bueno, todo esto que les he hablado muy bonito, de modelos tridimensionales, muy bonito los renders, pero ¿cómo lo implementamos en obra con nuestros constructores? Entonces hay unas herramientas BIM en obra muy avanzadas. Sabemos hoy en día que tenemos unos celulares, unas tabletas con una capacidad tecnológica impresionante. Pues ¿qué tal si todos esos diseños que les acabo de mostrar los pudiéramos tener a la mano en nuestras tabletas? ¿Qué tal si nuestros residentes o incluso contratistas pudieran tener esos modelos en sus tabletas, podrían acotar en tiempo real
Y esto es algo muy importante, el tiempo real, que eso que ellos estén viendo en esa tableta, en ese celular, en ese momento, sea la versión más actualizada del proyecto. No que pase que le digan, no, que el ingeniero de estructuras se peleó con el arquitectónico y que mañana o en 2 días el dibujante nos tiene los planos en la obra. No, la idea es que todo esto esté en tiempo real para ellos y que todos los equipos puedan actuar en la obra y mejorar ese canal de información, que se acabe de cierta manera esa descomunicación que hay, o esas peleas que se arman a veces por falta de comunicación. Esta sería la forma del BIM para aportar en obra. En esta imagen tenemos un software que es en la nube, que es Autodesk Collaboration for Revit. Él básicamente lo que hace es administrar los modelos que tenemos en una nube y acceder desde cualquier parte del mundo en ellos. También existen otros programas como BIMX para Archicad, para Allplan. Cada programa tiene su servicio en la nube para implementar en obra. Bueno, llegamos a la parte de actualidad. En muchos países el BIM ya dejó de ser una opción. Todo esto que les estoy comentando, por ejemplo en Inglaterra ya es obligatorio. Desde mayo del año pasado, toda licitación pública, todo edificio público que se haga tiene que ser entregado en estos formatos. Y cuando me refiero a estos formatos no es simplemente entregar un archivo en Revit. Ellos tienen una estructura de información grandísima, unos parámetros, los materiales tienen que ir con ciertas información. En el caso de Archicad tienen que ir en ciertas capas. ¿Por qué lo implementaron? Ellos se dieron cuenta que podían reducir hasta un 30% en un costo en obra utilizando el BIM. Entonces, si por cada 3 escuelas o 4 escuelas en metodología CAD puedo hacer una quinta en BIM, pues vale la pena implementarlo. Ahora, ese 30% suena bastante, pero viendo el contexto actual estamos lejos de ello. Cuando me refiero a ese 30% es que ellos tienen la industria necesaria, tienen los elementos prefabricados, tienen la gestión colaborativa entre ellos, y ya muchos años implementando, incluso están por arriba de Estados Unidos en esta implementación. Otro ejemplo sería los Emiratos Árabes, casi que obligatorio. ¿Por qué? Porque son proyectos muy grandes, y cuando son proyectos muy grandes necesitamos mucha gente trabajando en ellos, y una forma de que trabajen con un canal de información eficiente es usando las herramientas BIM. Para hablar del contexto acá de Latinoamérica, tenemos el modelo Chile, no solamente en educación, infraestructura, sino también ahora en BIM. Ya es oficial que se usa el BIM en Chile, también lo están volviendo obligatorio para el gobierno. Si no estoy mal, en un año, un par de años va a ser obligatorio. Y llegamos a Colombia. Acá en Colombia, la iniciativa que se ha visto por el BIM ha sido más que todo el sector privado y las constructoras. Se han dado cuenta que es una metodología que vale la pena aplicar, que puede reducir costos, y que eso es lo que más les interesa a ellos, que es volver sus proyectos más rentables. Como ejemplo, de la constructora Con Concreto, una vez que está en vanguardia de esta metodología. Incluso ellos son los que están vendiendo ya apartamentos sin necesidad de casas modelo, apartamentos modelo, están vendiendo por medio de realidad virtual, y aparte de ello ofrecen incluso cursos o talleres para introducirse en este tema. Bueno, llegamos a una parte algo delicada, y es qué software BIM escoger. Hay muchísimos, no se puede tener una respuesta como este es el que es, porque cada software tiene sus beneficios, sus alcances. En este caso voy a hablar de los que yo en particularmente he manejado, y que son 4. En el primer caso, Revit. Como todos saben, Autodesk tiene una oficina de marketing genial. Dan 3 años de licencia gratuita, ya ni siquiera para universidades, sino para cualquier persona, lo cual hace realmente un software muy atractivo, tener una licencia educacional con la versión full del programa. También tiene sus desventajas, digamos el tema de las licencias. Ya no se pueden adquirir licencias perpetuas, ahora solamente suscripciones, lo cual hace algo complicado de manejar en algunas empresas. También tiene otras desventajas, como el uso del hardware es altísimo, consume unos recursos realmente muy grandes comparados con otros programas. También he tenido la oportunidad de manejar Archicad,
Y lo interesante de este programa es que es muy antiguo y lo han usado hace muchísimo tiempo. Y hoy en día muchos arquitectos de los que tenemos acá en Colombia generan sus proyectos en Archicad en tercera dimensión. Lo que pasa es que al dárselos al constructor le dan es un archivo en 2 dimensiones. Entonces toda la información que tenía ese proyecto tridimensional se pierde al entregar solamente los planos en, por así decirlo, en AutoCAD. También se cae en el error de pensar que Archicad es un programa de solo arquitectura. También tiene un módulo de instalaciones totalmente completo como el de Revit, y tiene también un módulo de estructuras que también es interoperable con muchas herramientas de diseño estructural. Desventajas muy parecidas a las de Revit: consumo excesivo de recursos, toca tener computadores muy poderosos para poder correr módulos grandes en estos programas. Allplan es de una empresa llamada Nemetschek. Graphisoft es el dueño de Nemetschek también, un programa que se usa prácticamente en toda Alemania, muy interesante. Tiene objetos paramétricos de muy buena calidad, más bien poca representación en nuestro país, pero es una opción válida. Y llegamos a un software o una empresa muy interesante. Entonces, ¿qué pasa si ya no queremos construir un edificio y no queremos construir un aeropuerto, o queremos construir un puerto? ¿Sí? Manejar un puerto o un aeropuerto en una herramienta como Revit o Archicad es simplemente casi que imposible, ¿sí? Entonces aquí es donde entra esta empresa que se llama Bentley. Es una empresa dedicada a la ingeniería, tiene aproximadamente 30 programas de ingeniería, todo para diseño vial, diseño hidráulico, diseño de alcantarillados, tiene incluso software para simulación de tráfico aéreo. Es muy avanzadas esas herramientas. Entonces los principales clientes de esta empresa son los gobiernos y las constructoras o empresas que trabajan para producir proyectos gigantes como represas. Desventajas: se requiere un entrenamiento avanzado para usar estas herramientas, no son tan intuitivas como pueden ser Revit o Archicad. Otra desventaja: licencias, por cada programa una infinidad de licencias, y no tenemos licencia educacional en nuestra universidad para este programa, lamentablemente. Y a continuación tenemos un software más, el caso de Zipe. Tiene módulos de absolutamente todo, estructurales y los sanitarios. Tecla en la parte estructural, incluso la compañía Trimble ofrece gratuitamente programas como BIMsite o como SketchUp en su versión base, que puede ser como una introducción al BIM en el caso de SketchUp, y el BIMsite es una herramienta para leer IFC y gestionar obra totalmente gratuita. Y otros programas como Synchro, Movico Office, Navisworks manejan la parte 4D y quinta dimensión. En general todos estos programas son excelentes si los aprendemos a manejar bien. Todos tienen herramientas muy avanzadas, así que la decisión de qué software usar está más enfocada en qué es lo que mi proyecto necesita o qué licencias puedo adquirir. Y sería injusto de mi parte si no hablo un poco de las limitaciones que tiene esta metodología, que son varias, sobre todo en nuestro contexto. Primero, el tema de licencias. Si se quiere emprender en una empresa de consultoría o una constructora quiere implantar el BIM, tienes que adquirir ciertas licencias. Las licencias de estos programas no son nada baratas, pero se puede ver recompensado quizá en el ahorro en tiempo de la obra. El hardware, como lo decía, por ejemplo, si queremos llegar a la parte de realidad virtual, tenemos que tener tarjetas de video que sean capaces de mover millones de polígonos de manera muy eficiente. Esas tarjetas de video pueden costar más que un computador mediano de hoy en día, de mediana gama. Este es un tema muy interesante. Colombia no es un país industrial, por así decirlo, y la poca industria que tenemos se ha ido en los anteriores años. ¿Qué pasa cuando hablamos de BIM? Hablamos mucho de prefabricados, de ventanas prefabricadas, de elementos prefabricados. También cuando hablamos de BIM hablamos de objetos que tienen información, y son muy pocas las empresas que hoy en día tienen bibliotecas con esos objetos tridimensionales. Lo que se hace acá en Colombia para diseñar es tomar objetos parecidos de unas bibliotecas europeas, de Inglaterra, y se le cambia su información para que se vea primero bien el proyecto y podamos cuantificar. Un tema muy crítico es la mano de obra, y lo voy a explicar por ejemplo con las ventanas.
Muchas veces vemos en esos programas de Dubái que llega un cargamento de ventanas y las instalan mágicamente y tienen tolerancias de 1 milímetro. Si en Colombia llegáramos a hacer esto de mandar a hacer las ventanas antes de tener la obra finalizada, probablemente no encajarían. Las tolerancias son muy altas todavía, no aplicamos mucha tecnología todavía en obra, estamos en ese proceso, entonces ese es un factor fundamental. Y quizá el más crítico es los procesos colaborativos. Nosotros no, sería mentira decir que sabemos trabajar en grupo. Incluso acá en la universidad nos damos cuenta que cuando tenemos una asignación de un trabajo en grupo, normalmente una persona es la que hace todo, ¿sí? ¿Y qué pasa con el BIM? No podemos pretender que una sola persona haga todo, ¿sí? Se tiene que aprender a respetar a los demás profesionales, a respetar sus diseños y sobre todo a comunicarse. Bueno, ya para lo último, tengo otro video que es un video promocional de Autodesk para es como su visión del BIM, pero de forma renderizada, por así decirlo. Bueno, esto, si bien se ve muy bonito, en la realidad no es tan gráfico, pero es como una demostración virtual de lo que puede ser. Digamos, acá se integran las diferentes disciplinas. Hay un módulo del que no hablo por cuestión de tiempo, que no incluye en la conferencia, que es la parte de eficiencia energética. Estos modelos, si tenemos los materiales con coeficientes térmicos, podemos correr un análisis energético y saber el consumo de energía. Cada lámpara, por ejemplo, que se modele va a tener cuántos vatios consume, el aire acondicionado, todo eso se puede modelar. En este caso, por ejemplo, es la interoperabilidad entre diferentes disciplinas. Acá ocurre un error de colisión y él nos avisa y podemos corregirlo en alguno de los programas que mencioné. De esta manera, cuando lleguemos a obra, tendremos prácticamente modelos muy exactos. Este es el ejemplo de las ventanas. Todas las ventanas son prácticamente, pues, en países europeos y Norteamérica son ventanas prefabricadas. Entonces se pueden dar el lujo de encargar estas ventanas. Acá en la arquitectura, acá todavía cada arquitecto, hay incluso proyectos donde hay una cantidad de ventanas diferentes. Y lo del montaje y las tolerancias, que tenemos que reducir eso para poder encargar esos elementos prefabricados, no solamente estos, sino muebles de cocina, inodoros, que de verdad lo que planteemos en ese modelo 3D es lo que tengamos en la realidad. Y la última fase tampoco de la que hablé es la de operación y mantenimiento. Tal vez en un edificio residencial no es preocupante, pero cuando se habla de hospitales, de colegios, hay toda una fase que se dedica al mantenimiento de la edificación. Entonces hay que saber cuándo reemplazar ciertos elementos para que la edificación se mantenga en un estado eficiente, por así decirlo. Bueno, ya para concluir, la verdad quiero invitarlos a ustedes a que empiecen a descargar estos programas. Tienen que ver que esto ya no es una opción, esto se va a volver obligatorio con el tiempo, y qué mejor que estar preparados cuando eso pase. Invitaciones que descarguen esos programas, muchos se dejan descargar con el correo institucional, hay que aprovechar ese correo. También incluso tenemos acá en biblioteca algunos libros de introducción, por ejemplo, a Revit, pero en general en internet, en YouTube, pueden encontrar tutoriales muy avanzados. Entonces esa es la invitación que les dejo. Esos son mis correos electrónicos. Cualquier duda que tengan acerca de esta metodología puedo contestar, y muchísimas gracias por su atención.